Sí que os vamos a pedir que desconectéis vuestra cámara y vuestro audio, creo que están todos desconectados. Aunque después de la explicación que nos dé María Luisa, vamos a tener la oportunidad de un tiempo para hacer preguntas, que os vamos a pedir que las lancéis por el chat y así luego se realizarán estas preguntas. Os vuelvo a recordar, por favor, que os desconectéis las cámaras, ¿eh? Vamos. Y bueno. María Luisa nos va a hablar de la sostenibilidad y la huella de carbono que genera la inteligencia artificial generativa. En los archivos supuso un cambio importante cuando la irrupción de las tecnologías digitales. Fue un momento en el que se vio con muy buenos ojos de cara a la sostenibilidad medioambiental, porque se veía como la solución para la eliminación del papel y la destrucción masiva de bosques. Sin embargo, este uso de las tecnologías digitales, pues vamos a ver que está teniendo un impacto y quién mejor que María Luisa para explicarnos qué tipo de impacto y cómo ella lo ha medido y cómo ha averiguado bueno, en los efectos que produce en una administración pública y también, este caso, extrapolable a los archivos. Bueno, pues sin más, os dejo con María Luisa que nos va a mostrar los resultados de este trabajo suyo de investigación recientísimo, de su trabajo fin de máster en el máster de Archivos, Bibliotecas y Continuidad Digital de la Universidad Carlos III de Madrid, tutorizado por la catedrática Eva María Méndez, siempre una fuente de inspiración y de ánimo para todas estas investigaciones muy novedosas. María Luisa, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Isabel. Bueno, que además lo de María Luisa me suena así como muy solemne y yo me siento como en casa, porque además la Asociación de Archiveros de Andalucía, después de vivir tantos años en Andalucía, pues es como mi segundo hogar. Así que más allá, pues todo el mundo sabes que me conocéis como Sita Lorenzo, María Luisa, pues para la parte más oficial. Y gracias por tu presentación y sobre todo por el interés mostrado por el trabajo fin de máster, que como tú bien dices, es muy reciente porque lo he defendido el pasado 16 de febrero, es decir, que apenas no tiene ni un mes, ¿no? Y por supuesto, hago extensivas las gracias a la Asociación de Archiveros de Andalucía por la propuesta del taller, y sobre todo por la acogida que ha tenido, que según me ha dicho, pues ha batido bastante récord, con lo cual lo único que me confirma, no creo que sea por mí, que soy, como digo yo, todavía desconocida, pero creo que confirma el interés por el tema y el compromiso, ¿no?, de los profesionales de los archivos y el sector público por la sostenibilidad. Y además creo que es el momento idóneo para hacer una reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? Cuando ya hemos incorporado las herramientas, como tú bien dices, de la IA generativa en nuestro día a día y que coexisten todavía posiciones contrapuestas y reaccionarias que obligan a estar atentos. Si te parece, voy a compartir la presentación, ¿vale? Así me confirmas tú, por favor, si la ves, si la veis. Perfectamente. Muy bien, estupendísimo. Pues aquí vamos, aquí. Bueno, pues, digamos que gracias a Isabel por su interés manifiesto en mi trabajo fin de máster, pues ha dado pie a este taller, ¿no? Mi trabajo fin de máster se denomina Impacto ambiental del uso de la inteligencia artificial generativa en la administración pública. Medición de la huella de carbono, el caso del ayuntamiento de Ribarroja del Turia, que es un ayuntamiento de no más de 25.000 habitantes de la provincia de Valencia. ¿Por qué elegí este tema? Luisa, Sí, disculpa, perdón. es que estamos viendo tu modo de moderador en Ah, vez de la dime. presentación. Ahí va. Vaya, dame un segundín. Dame un segundín que lo vuelvo a hacer otra vez. Aquí, modo presentación. Ahora la tienes. ¿La tienes? Ahora sí. Vale, perfecto. Estupendo, pues aquí me quedo. Pues como decía, ¿por qué elegí el tema? ¿No? Porque nace de la convergencia.
en primer lugar, de mi experiencia profesional de más de 15 años en la administración local, en gestión de la información y transparencia, también por la formación, obviamente, del máster, y la inquietud por el impacto ambiental que despertaron investigaciones sobre el consumo de agua de la IA en la sostenibilidad en los archivos, que fueron un poco los que hicieron el clic, ¿no? A la hora de intentar conectar todo este entramado. Publicaciones, por ejemplo, de profesores como Verónica Bolón, de la Universidad de La Coruña, que es además directora de la cátedra Inditex de Algoritmos Verdes, o del profesor Pedro Martínez, de la Complutense, del área de Hidrogeología y Medio Ambiente, o también publicaciones como Fátima Rodríguez Colla, archivera del Principado de Asturias, ¿no? Que tiene varias publicaciones sobre sostenibilidad. Tenía claro que el trabajo académico debía contar con un caso práctico replicable, ¿no? Que respondiera a una necesidad actual y que no se quedara solo en una investigación teórica. Pues bien, sobre la base del TFM abordaremos los puntos del programa de este taller desde una perspectiva que considero necesaria, una perspectiva panóptica, y teniendo muy en cuenta los resultados de la encuesta previa que muchos habéis realizado ya, ¿no? 85 personas, porque esta mañana la he cortado a las 9 de la mañana para poder evaluar esos datos. Así que os doy las gracias por el tiempo invertido a la hora de contestar esas 23 preguntas. Pues bien, vamos aquí al taller. Por aportar solo un dato, porque al final daré a conocer los resultados vuestros. En la encuesta que habéis hecho, el 57,6% manifestasteis desconocer qué son los alcances 3, el alcance 3, bueno, los tres alcances y sobre todo el 3 de las emisiones. Yo estoy convencida que al final del taller esto va, por lo menos habrá cambiado y alguna cosilla más. Aunque cada bloque por sí mismo tiene un recorrido de mayor calado, que da para más de un taller, seguiremos esta estructura durante el tiempo programado de la sesión. Comenzaré situando el problema en el contexto global, porque esto es muy importante, la emergencia climática, los compromisos internacionales, la tensión entre la doble transición digital y verde. Haremos una revisión del estado de la sostenibilidad en nuestro ámbito de los archivos y también de la administración pública. Construiremos el marco conceptual del impacto ambiental real de la IA generativa, que permanece oculto e invisible, y hablaré sobre las técnicas de green prompting para hacer un uso eficiente y sostenible de herramientas como ChatGPT, Notebook o Claude, Gemini o las que vosotros uséis. Técnicas que deberíamos estar aplicando ya. También os facilitaré la herramienta para medir la huella de carbono de alcance 3 de vuestro uso de IA generativa diaria, que podréis hacerlo tanto a nivel individual como si queréis extenderlo a vuestras instituciones, que estaría estupendo. Empezaréis ya a medir con esa perspectiva de hacer planes estratégicos sostenibles. Por eso espero que conduzca esta cuantificación de ese impacto energético a futuras estrategias y planes de sostenibilidad en la administración y archivos, porque es importante empezar a plantear la sostenibilidad del uso de la inteligencia artificial como una nueva capa de calidad que sumar a nuestra gestión. Y por último cerraré mostrando brevemente algunos datos de los resultados del estudio realizado en Ribarroja del Turia, pero también vuestros datos, que ya he analizado esta mañana y que son muy reveladores. Hasta la fecha, 16 de febrero, ¿vale? Aunque creo que a fecha de hoy también 11 de marzo, el TFM es el primer estudio documentado en España que ha medido el impacto ambiental oculto de la IA generativa en la administración pública, centrado en la fase de inferencia. Quedaros con esto, centrado en la fase de inferencia, que es el uso que hacemos nosotros los usuarios cada día. La administración seleccionada, como bien os dije hace un ratín, fue el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia, por ser un caso paradigmático. Es un municipio comprometido con la sostenibilidad, cuenta con una ordenanza de huella de carbono, aplica contratación sostenible, tiene plan de acción para el clima, entre otros planes de sostenibilidad, tiene un ecosistema de innovación muy consolidado, con un hub que se denomina Riva Lab de innovación, que además integra ahí su sandbox urbano, que es donde yo registré el proyecto de investigación, y ha integrado la IA generativa de manera estratégica. Y esto ha sido clave también para elegirla como estudio caso práctico. Es decir, ha formado a sus empleados, tiene un comité ético de IA y además un código ético que aprobó en el mes de diciembre por sesión plenaria. Eh, y se le añade que además es un municipio con una vulnerabilidad climática evidenciada
por la catástrofe de la Dana del 2024. Las consecuencias de la Dana reforzó la necesidad de alinear la innovación tecnológica con la responsabilidad ambiental y adoptar nuevas medidas resilientes en previsión de futuras danas. ¿No? Así que la investigación que realicé la sustenté en varios pilares. Primero, la urgencia climática y normativa, calentamiento global, emergencia por reducir los gases de efecto invernadero y una normativa que ya obliga a cuantificar, elaborar planes de reducción y registrar la huella de carbono. Luego avanzaremos sobre esto. También un vacío científico y técnico. No existen estudios empíricos en España que cuantifiquen esa huella de carbono de IA generativa en la fase de inferencia en el sector público. Y el contexto institucional. Aquí me surgía la pregunta de cómo aplicar principios como la autenticidad, la fiabilidad, la integridad, usabilidad y trazabilidad a los documentos generados por IA, incluyendo la sostenibilidad como atributo de calidad documental. Por cierto, documentos generados por IA, que es una definición clave que recogen las guías de Obinar, que es el Observatorio de Inteligencia Artificial de Archivos del Ministerio de Cultura, para definir los documentos o información producida de forma automática o asistida por IA. La pregunta, ¿cómo vamos a garantizar una gobernanza de la información que sea a la vez avanzada en lo tecnológico y sostenible en lo ambiental? Porque una cosa está clara, el uso de la IA generativa produce emisiones de alcance 3, verificables, y su medición constituye ya el prerequisito de cualquier gobernanza sostenible de la información. Sin datos no hay gestión de calidad posible. Podemos integrar una gobernanza de IA ética, transparente, sostenible en nuestros archivos y administraciones, porque lo invisible no significa inexistente, simplemente significa no medido, ¿no? Y como diría Peter Drucker, lo que no se mide no se gestiona. Así que ahora, si podemos medir, vamos a poder gestionar, pero sobre todo vamos a poder actuar. Iniciamos con un marco teórico de la sostenibilidad digital, la IA generativa y la gobernanza. Situemos el contexto. La emergencia climática global, declarada por la Unión Europea en noviembre del 2019, en el marco de la COP25. En España, 2 meses después, enero de 2020, también declaramos la emergencia climática, cuando el Consejo de Ministros aprobó la declaración con 5 medidas prioritarias. Entre ellas se encontraba el proyecto de ley de cambio climático, que dio lugar a la Ley 7 de 2021. Nuestro contexto también es el agotamiento de los recursos naturales, hay que tenerlo muy en cuenta, algo que ocupa ya los primeros puestos en la agenda global. El desafío se inscribe en el marco del Acuerdo de París de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible, proclamados también por la ONU. Así que estamos ante una situación crítica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030, que está ahí, a la vuelta de la esquina, con el objetivo de evitar un calentamiento global por encima de ese 1,5 grados y lograr el net cero para el 2050. En el ámbito de la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo, conocido como Green Deal, estableció una estrategia con el objetivo vinculante, ese Reglamento Europeo de 2021, de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Previamente, tenemos que ser capaces de reducir el 55% de los gases de efecto invernadero de aquí al 30. Al reglamento, que dio lugar a la ley nuestra, la 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, se le suma ahora el Real Decreto 214 de 2025, vigente desde junio del año pasado. Un reglamento que obliga a la Administración, no a todas, y a empresas a cuantificar, publicar sus planes de reducción y registrar su huella de carbono. Hasta ahora se miden los alcances 1 y 2, pero rara vez el alcance 3 porque es el más complejo. ¿Pero qué es el alcance 3? Aquí es donde se sitúan las emisiones derivadas del uso de servicios en la nube. Aquí es donde están incluidos los sistemas del impacto de la IA generativa. Estas no son referencias abstractas, son compromisos jurídicos vinculantes para las administraciones públicas. Y en ese contexto de urgencia, las instituciones llevan años adoptando herramientas tecnológicas, como bien ha dicho al inicio Isabel, con un crecimiento exponencial hasta ahora como poco visto, pero que ahora mismo la IA generativa, que ha entrado como tecnología disruptiva principalmente desde noviembre del 2022, tiene detrás
un inmenso impacto energético por el uso que desconocemos y del que no somos a priori conscientes. Hace apenas un par de semanas, escasas, más de 91 países y organizaciones firmaron la Declaración de Nueva Delhi sobre el impacto de la IA. Esta declaración reconoce que el despliegue masivo de la inteligencia artificial incrementa de forma significativa la demanda de energía, infraestructuras digitales y recursos naturales, con implicaciones directas en el cambio climático. La preocupación e interés está presente. De hecho, a esta preocupación se suma el reciente análisis último del Real Instituto Elcano, denominado la reconfiguración de la gobernanza climática, que confirma un escenario adverso para la ambición climática. Hay un debilitamiento del multilateralismo, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Convención del Marco en enero de este año, dificultades para cumplir los objetivos de descarbonización, es decir, ese objetivo del 55% en 2030 peligra, igual que el net zero a 2050, y obligaciones recientes para las administraciones con recursos de gobernanza global cada vez más fragmentados. Bueno, no sé aquí que le he hecho aquí un churrete, pero bueno, luego la que os vais a llevar no tendrá el churrete ese rojo que no sé qué he tocado. Bien, hablamos de la doble transición digital y verde. Las proyecciones científicas indicaron que las políticas implementadas hasta el año 2020 iban a conducir a un calentamiento del 3 grados, muy por encima de ese objetivo de 1,5 grados. Ante este escenario, la Unión Europea presenta la digitalización y la transición ecológica como un binomio inseparable, lo que se denomina la doble transición verde y digital. Transición verde y digital, pacto verde, del que ya ha hecho algunas que otras presiones la administración de Estados Unidos actual. Un imperativo estratégico, esta doble transición verde y digital, que debe actuar como palanca para la descarbonización, pero sin comprometer con su propia huella ambiental los límites planetarios. No sé si soy yo la que está haciendo... perdón, no sé si estoy aquí dándole... Disculpa, eh, eso. El problema es que estas dos transiciones generan una contradicción técnica y ética. La digitalización tiene un coste ambiental, la IA generativa consume energía, agua y materiales críticos. Y ese impacto oculto, invisible, es para quien lo genera. La nomenclatura técnica distingue entre Green AI Green by AI, perdón, la IA como herramienta de mitigación climática, y Green in AI, que es la necesidad de reducir el impacto de los propios sistemas de IA. La irrupción de la generativa exacerbó la segunda dimensión, dando lugar al concepto de IA roja, que es una IA de alto consumo frente a la IA verde de modelos más eficientes. Aquí es donde entra el Green Prompting como la respuesta que pone la capacidad de acción en nuestras manos, en los usuarios. Los compromisos que tenemos ahora mismo globales, además del Acuerdo de París de 2015, se articulan en dos marcos que las administraciones y las unidades GLAM conocéis y que ya venís aplicando. La Agenda 2030 afirma que la IA tiene el potencial de alcanzar el 79% de las metas, de los 17 objetivos, pero puede perjudicar al 35% si no se gestionan con supervisión adecuada. De los 17 objetivos, los más relevantes, bueno, pues son el 12, que es de producción y consumo responsable, el 13 de acción al clima y el 16, ¿no?, de instituciones que rindan cuentas, aunque también son relevantes otros en esta materia. Como indiqué antes, las administraciones tienen la obligación de cuantificar y reducir las emisiones derivadas de sus servicios tecnológicos. El Real Decreto 214, del que, como os dije antes, está vigente desde junio del año pasado, regula el registro de huella de carbono. ¿Para quién es obligatorio? Para los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y entidades del sector público administrativo estatal, debiendo inscribir los registros de CO2 ya desde este 2026. El alcance 3, donde incluimos la IA generativa, cuenta con una moratoria hasta 2028. Para las empresas, la obligación está en el cálculo y en la elaboración de planes de reducción. El registro es voluntario. Aunque no obliga a todas las administraciones, es decir, no obliga a la administración regional, tampoco a las diputaciones, a los ayuntamientos ni a las universidades, entre otras administraciones del sector público, su aplicación es voluntaria. Yo aquí considero que el marco ético y la coherencia con los compromisos climáticos declarados constituyen una invitación a la anticipación.
¿no? Y que también podemos empezar a reflexionar de que podemos integrar esta medición y planificación y registro en nuestros planes estratégicos de sostenibilidad. Introduzco un tema importante. Vamos a hablar de la sostenibilidad digital, que es aquella que asocia los avances e innovación tecnológica a la integración y el respeto de los recursos naturales y a la adopción de normas que protejan el medio ambiente cuando se apliquen tecnologías como la IA. En nuestro ámbito se añade la dimensión de la sostenibilidad informacional, la responsabilidad sobre la información que se genera, conserva y destruye a lo largo de su ciclo de vida. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, surge un fenómeno que se marca en la paradoja de Gibbons. La eficiencia aparente de la IA generativa para generar contenidos de forma muy rápida puede inducir a un uso excesivo, generando un impacto agregado superior al de otras tecnologías que a priori son menos eficientes y que por eso son utilizadas con mayor moderación. Es decir, en el caso de la IA, la mayor eficacia abarata el uso, lo que estimula una demanda mayor y esto lleva aparejo un incremento de impacto ambiental. Para los archivos y las administraciones, tiene una implicación directa. No basta con utilizar herramientas más eficientes. Es necesario desarrollar una cultura institucional que contemple el uso responsable por parte de la gobernanza de la información. Vamos aquí a los alcances. Si queremos medir el impacto ambiental del uso de la inteligencia artificial, el marco que debemos conocer es el GHG Protocolo, el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Es el protocolo marco internacional de referencia que contribuye a reforzar la credibilidad y la transparencia institucional, además del cumplimiento normativo. Clasifica las emisiones en tres niveles, lo que son denominados alcances o scopes en inglés, y son medibles porque existen calculadoras para poder hacerlo. La metodología de cuantificación de referencia viene de la mano de una norma ISO, la 14064 de 2019, que establece los principios de pertinencia, la integridad, la coherencia, exactitud y transparencia para el inventario de los gases de efecto invernadero. Vamos a descifrar cada uno de ellos. Alcance 1. Son las emisiones directas de fuentes que son propiedad o están controladas por nuestros archivos, por nuestras instituciones, por las empresas, las calderas, los vehículos, los procesos industriales. El alcance 2. Son emisiones indirectas asociadas, por ejemplo, con la generación de electricidad comprada por la institución. Estas emisiones ocurren en las instalaciones donde se produce la energía, no en nuestras instalaciones. Es decir, como estamos con la Asociación de Archiveros, pues Sevilla en Andesa, ¿vale? Por así, para que me entendáis. El 1 y el 2, es decir, los alcances 1 y 2 son los más medibles y los más registrados. El alcance 3, donde debemos centrar la atención, son también emisiones indirectas, las resultantes de las actividades de nuestra institución, pero ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por nosotros. En el alcance 3 se incluyen los servicios de computación en la nube, donde operan los modelos de IA generativa y cuya medición hasta ahora es escasa o infrecuente, ¿vale? Aquí también están las emisiones de la cadena de suministro, los viajes de negocios, usos de productos vendidos. Son varias las categorías que se vienen midiendo en este alcance 3, pero no en el caso de la IA generativa. Os pongo un ejemplo. Cuando una administración publica un archivo, usa ChatGPT, Notebook, LM, Gemini o Copilot, las emisiones derivadas de cada consulta son emisiones de alcance 3. Ocurren en los centros de datos de los proveedores. OpenAI, Microsoft, Amazon Web Service. No aparecen en las facturas de energía del edificio, pero las genera la institución. Las generamos nosotros, los usuarios, con cada petición. La norma 1 ISO 530022 del año 2024 especifica que las organizaciones deben considerar toda su cadena de valor al evaluar su contribución al desarrollo sostenible. ¿Y qué ocurre en la práctica? Bueno, como ya indiqué, desde el año pasado está en vigor el Real Decreto 214, que contempla una moratoria para el alcance 3 hasta el 2028. Esto tiene que ser importante. Ahora mismo obliga a registrar los alcances 1 y 2. Como sabe que el alcance 3 es el más complicado, pues nos deja ese margen de 2 años. Pero a veces las administraciones que nos dejen un margen de 2 años es dejar los deberes para el último día.
Las emisiones derivadas del uso de la IA generativa pueden, por el momento, quedan fuera de ese radar normativo. Por eso, como decía antes, considero que es relevante empezar a tomar conciencia y a anticiparnos. Es una invitación para sumarnos y reforzar nuestra ética y compromisos con la sostenibilidad y el medio ambiente. ¿Cuál es el estado de cuestión? La actualidad. ¿Qué nos dice la actualidad? La preocupación por la sostenibilidad cuando hablamos de la IA es evidente, además de la preocupación por el uso ético, transparente, responsable, y a la muestra está de los resultados de la encuesta que habéis hecho, ¿no? Y que allí donde se habla de inteligencia artificial, la palabra sostenibilidad en algún momento salta. El análisis bibliométrico de Camastra y González Vallejo evidencia un crecimiento exponencial en la producción científica en la intersección entre inteligencia artificial, sostenibilidad e impacto ambiental. España se posiciona entre los 15 países más productivos a nivel mundial en la investigación sobre el impacto ambiental de la IA. En el ámbito profesional, os pongo algunos ejemplos que seguramente conocéis la mayoría de los que estáis aquí presentes. Las jornadas de como FESAVIT en Victoria del año pasado entregaron medidas ambientales en su diseño y fueron reconocidas con un sello medioambiental. El Congreso ICA, ¿no?, de Archivos Internacional de octubre de Barcelona, varias ponencias pusieron la sostenibilidad como tema central. En paralelo, en las mismas fechas, el Ministerio de Cultura organizó junto con el ICA, porque ahí también se presentó el taller del proyecto SAGA sobre archivos sostenibles y enfoques más ecológicos. Sin embargo, hay una cuestión que llama la atención cuando se vincula la sostenibilidad a la inteligencia artificial. Cuando se combinan ambas, se presenta desde un enfoque que yo quiero llamar a la prudencia, ¿no? Quizás por la invisibilidad del impacto real y por no contar con herramientas de medición tangibles. Unos ejemplos. Generalitat Valenciana tiene una guía de uso ético y responsable de la IA generativa, enfocada en Copilot, que pone el foco en la seguridad, importante, transparencia, por supuesto, protección de datos, innegable, y trazabilidad, pero no menciona la sostenibilidad. Igual le pasa a la Xunta de Galicia, que suma además ser de las primeras comunidades autónomas en contar con una ley de inteligencia artificial. La sostenibilidad, como las megas, a velas ailas. ¿Crees o no crees? El Instituto Nacional de Administración Pública, en su guía de consejos para usar la IA, incluye un punto de consumo responsable, que se traduce en una pregunta, algo así como, ¿sabías que para que ChatGPT te elabore un texto de 100 palabras se necesitan entre 1 y 3 litros de agua? Ahí queda en tu conciencia. Que sepas que cada vez que hablas, pues son 3 litros. La Generalitat de Cataluña, en su decálogo de uso responsable de la IA generativa para el personal de la Administración, pide que se ejercite la contención y se use cuando sea necesario. IFLA, en su último informe publicado en el mes de enero de este año, aunque menciona que la IA lleva aparejo un uso intensivo de recursos, propone una limitación por necesidad, usar la IA cuando constituya la única solución práctica. Solo el Senado, en su punto 32, en sus directrices de uso de IA, que ha publicado no hace mucho, al hablar de la sostenibilidad ambiental, indica que se monitorizará el impacto ambiental y el consumo energético de la infraestructura tecnológica de servidores de IA. Del estudio piloto de mi trabajo de investigación, os dejo dos datos. El 85% de los participantes, que fueron pocos, por decisión de alcaldía, reclamó alfabetización que integre la sostenibilidad y más del 70% considera importante registrar la trazabilidad de la IA en documentos administrativos. Pero os cuento más. Grafite, en el año 2024, afirmaba que el volumen de artículos generados con inteligencia artificial ya había superado al de artículos escritos por humanos publicados en la web. Imaginaros, noviembre de 2022, irrumpe ChatGPT y en apenas 2 años los artículos generados por IA superan a los años que llevamos publicando en la web. Ahí os dejo el dato. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio de imaginación? Digo, ahí está. No me imagino, además, os digo, en esos momentos de contención que nos piden algunas administraciones, no me imagino a los empleados de archivos y administraciones, bibliotecas, haciendo ese ejercicio de contención, ¿no? Yo que he trabajado en la administración local, no me lo imagino. Plantearos un lunes si debes o no usar la inteligencia cuando tu volumen de trabajo es ingente, estás hasta aquí.
Y además se tiene activado de manera permanente el modo urgente para antes de ayer. ¿No? Bueno, el estudio de Ribarroja evidenció que los empleados no redujeron el uso de la IA, pero al contar con una herramienta de medición como Carbon Eye, que luego os la enseñaré y que podréis empezar a utilizar desde hoy, sí tuvo un efecto pedagógico que llevó a que adoptara medidas de uso más sostenibles de una manera inherente, sin intervención. Perdón. Así que teniendo en cuenta todo esto, vuelvo a retomar la pregunta anterior. ¿Cómo podemos garantizar una gobernanza de la información que sea a la vez tecnológicamente avanzada y ambientalmente sostenible en nuestras instituciones? Existe un concepto que necesitamos incorporar: sostenibilidad informacional. La transición de lo analógico a lo digital ha generado la ilusión de la nube. Qué bonito suena. Una nube que parece inmaterial, cuando la digitalización y la preservación digital dependen de infraestructuras físicas con un coste energético y ambiental creciente e importante. Esa nube, un tanto bucólica, son los centros de datos que almacenan nuestros documentos, nuestros proyectos de digitalización, correos electrónicos, nuestras fotos, nuestras copias de seguridad, la grabación que estamos haciendo ahora mismo de este taller. Y hay dos tipos de centros de datos: los antiguos y los centros de datos de hiperescala, que son los nuevos. Los antiguos consumían mucha energía, los nuevos consumen mucha energía, mucha agua potable, porque no puede llevar impurezas, necesitan frío, y generan una huella hídrica y de carbono inconmensurable. Y además suelen estar ubicados en zonas, por lo general, hídricamente tensionadas. Os invito a que conozcáis a la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, que es española, ubicada en Talavera de la Reina, y hace poco ha publicado un informe sobre los centros de datos de hiperescala en España, en concreto en Aragón, en la comunidad autónoma de Aragón, donde está ubicada el centro de datos de Microsoft. Se va a ubicar, y también está Amazon Web Service, ¿no? En Talavera de la Reina, la pretensión es que se instale el centro de datos de Meta. La comunidad archivística lleva tiempo cuestionando el paradigma de la preservación digital permanente. Es indudable, reconociendo que la gestión de documentos se encuentra ante la encrucijada de tener que compatibilizar su función custodial con la urgencia de reducir el impacto ambiental de las infraestructuras digitales. A mí me viene, cuando pienso en esto, me viene la clase de uno de los profesores del máster, ¿no? Cuando te dice que para digitalización y preservar haces una copia, haces los máster, haces copias derivadas, alojas en local, luego haces una copia en la nube, otra en otra punto geográfico. Imaginaros la replicabilidad de esos datos, de esos archivos, ¿no? Quizá la respuesta podría pasar por integrar la sostenibilidad como un principio rector de la gobernanza de la información, al mismo nivel que la autenticidad, la integridad, la accesibilidad y la trazabilidad, porque no son incompatibles, más bien se refuerzan. ¿Qué hasta en las unidades GLAM? Las bibliotecas, los archivos, los museos, las galerías. Vamos a hablaros, las instituciones GLAM ya incorporan la sostenibilidad como una dimensión de su gestión. El proyecto internacional SAGA, coordinado por la Subdirección General de los Archivos Estatales, reúne a socios de 7 países. Los elementos de huella de carbono que aborda SAGA se circunscriben a dimensiones de infraestructura física y operaciones analógicas: eficiencia energética de los edificios, sistemas de climatización, consumo energético, gestión de residuos, materiales sostenibles en restauración, movilidad del personal. El proyecto también tiene un firme posicionamiento respecto a archivos afectados por desastres naturales como los de la Dana, terremoto, por colapso de infraestructuras. En el ámbito bibliotecario, las directrices para bibliotecas ecológicas y sostenibles de IFLA constituyen ese marco normativo integral para que las bibliotecas se conviertan en instituciones responsables con el medio ambiente. Es verdad que trata la sostenibilidad desde lo que es la infraestructura del edificio, en sus colecciones. En lo referente al uso de la IA, como dije antes, proponen la limitación por necesidad, usar la IA cuando constituya la única solución práctica. No me veo, de verdad, no me veo a los bibliotecarios cuestionándose cada día, preguntándose si es una solución práctica usar ChatGPT o Gemini en su día a día. Ni SAGA ni las directrices de IFLA abordan la dimensión digital de la huella de carbono de alcance 3, derivado de los servicios en la nube. No contemplan el impacto ambiental del uso de las herramientas de IA generativa. Sí se centran sobre todo en los alcances 1 y 2. Falta el 3.
La revisión bibliográfica. Bueno, de la investigación, la que mi TFM detectó tres vacíos. Uno empírico. No existía en España ningún estudio documentado que midiera la huella de carbono de la IA generativa en la administración pública con ese foco en la fase de inferencia, que es el uso que hacemos nosotros. Un vacío normativo. Los marcos de referencia SAGA, IFLA, OBNAR, Interpares tras AI no integran la medición de emisiones de alcance 3. Un vacío competencial. Los participantes del estudio reclamaron formación que integre eficiencia técnica y sostenibilidad, una demanda necesaria teniendo en cuenta la aceptación de este taller y los resultados de la encuesta previa que habéis realizado y que luego veremos. Para datos, gobernanza de la información y documentos generados por IA. Voy a introducir este concepto clave para el futuro de los archivos vinculados a la inteligencia artificial, los paradatos. Es un término acuñado por el sociólogo Mick Cooper en el año 1998, el siglo pasado, que designan a los datos creados como subproducto de sistemas automatizados empleados durante el proceso de investigación. Desde su formulación original, vinculada a las encuestas estadísticas informatizadas, el concepto ha ido extrapolándose hacia otras disciplinas, la arqueología, las imágenes 3D de patrimonio cultural y ahora entra el proyecto Interpares Trust AI, que ha identificado los paradatos como un marco conceptual para preservar los principios archivísticos en la era de la automatización. Algunas de las guías de Obinar ya recogen a los paradatos, es decir, no son tan conocidos, pero ya empieza a incorporarse este concepto. Interpares Trasai lo define como la información sobre los procedimientos y herramientas utilizados para crear y procesar recursos de información, junto con información sobre las personas que ejecutan dichos procedimientos. ¿Qué implica esto para nosotros como profesionales de los archivos? Que la automatización de fuentes archivísticas mediante inteligencia artificial plantea desafíos inéditos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos extender nuestra pericia tradicional hacia la documentación de decisiones ejecutadas por sistemas de inteligencia artificial. Patricia Franks, una de las investigadoras del proyecto Interpares, ha documentado la categoría de los System Paradata, que registran las características de los sistemas de IA utilizado, y los Operational Paradata, que documentan quién lo usó, cómo y para qué. Bueno, pues yo en mi TFM, que iba sobre sostenibilidad, incluí una propuesta de categoría de paradatos ambientales, junto a los paradatos técnicos, la herramienta, la versión, parámetros, el prompt, la salida, y los organizacionales, el agente, la autorización, el propósito, la validación. El registro de paradatos que incluyo, el de los ambientales, debe por lo menos contemplar el consumo energético en vatios hora, las emisiones de CO2 equivalentes en gramos, los tokens de entrada y de salida procesados, datos que proporciona la herramienta Carbonite. Se trata, en definitiva, de agregar metadatos procesales auditables, conformes a los principios archivísticos y a las normas que ya conocemos, la 15489 de gestión de documentos, la 24143 de gobernanza de la información o la 23081 de metadatos. Estos documentos generados por IA, como dije que es el concepto clave que aparece en el modelo de política que ha desarrollado Obinar, deben ser fidedignos y cumplir los principios que establece la norma ISO 15489: autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad. Como ya dije anteriormente, la dimensión ambiental no sustituye estos atributos, los amplía, los amplifica. Así que las administraciones públicas y los archivos, por su posición singular como grandes productoras y gestoras de información, tienen responsabilidad de ser actores ejemplares en la adopción de prácticas sostenibles. La UNESCO exige tecnologías de IA éticas y sostenibles. El artículo 4 del Reglamento Europeo de IA establece la alfabetización en IA como requerimiento esencial. Esa alfabetización debería incluir también la dimensión de sostenibilidad. Vamos al marco normativo multinivel, que ya obliga y ya se articula en los siguientes. En el plano europeo, el Reglamento del Clima de 2021, la Ley Europea de Clima, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que en su artículo 95.2 promueve códigos de conducta que incluyan la evaluación y minimización del impacto en la sostenibilidad medioambiental.
el Pacto Verde Europeo como la Estrategia Global de Crecimiento Sostenible, con ese objetivo de reducir el 55% de los gases de efecto invernadero de aquí al 2030 con respecto a la década de los 90 del siglo pasado. En el ámbito estatal, la Ley 7/2021 que os mencioné, el Real Decreto 214, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la nueva especificación UNE 0086 de 2025, publicada en octubre, vinculada al Plan Nacional de Algoritmos Verdes, que establece los requisitos para la medición de la huella de carbono en sistemas de inteligencia artificial y que define la intensidad energética como el coeficiente de consumo por unidad de resultado, reconociendo a la herramienta, os voy a facilitar, Carbonite como un instrumento válido de medición. Por supuesto, hay que incluir la normativa a nivel regional y local, que aquí yo no me meto y nos iba a poneros la de Valencia. La norma existe, por tanto, la herramienta de medición existe, la obligación normativa para el alcance 3 llega con ese horizonte en 2028, así que vuelvo a reiterar, queda que nos sumemos y nos anticipemos a esa línea cronológica en el horizonte. Vamos con el impacto de la IA, el impacto oculto de la IA generativa. Entramos en el corazón del problema. El sector TIC representa entre el 5 y el 9% del consumo eléctrico mundial, con proyecciones que estiman que podría alcanzar el 20% de aquí a 2030. La Agencia Internacional de la Energía ya advirtió en el año 2024 que el auge de la inteligencia artificial y los centros de datos podrían duplicar su consumo eléctrico para este año 26. Se estima que los entrenamientos de grandes modelos se han ido duplicando desde el 2012, es decir, ya hace unos cuantos años, a un ritmo acelerado cada 3-4 meses. Y aunque la fase de entrenamiento es intensiva en coste de energía, el entrenamiento de un gran modelo puede generar emisiones equivalentes a 57 años de emisiones de un ser humano, esto no debe desviar nuestra atención del punto donde tenemos la incidencia directa, que es la fase de inferencia, que es la que nos compete a nosotros. ¿Cómo se traduce esto? El ciclo de vida de la inteligencia artificial, como digo, tiene dos fases principales de consumo energético, el entrenamiento y la inferencia. El entrenamiento es el proceso por el cual el modelo aprende con cantidades masivas de datos. No voy a entrar en las directivas de si es con datos con propiedad intelectual, no intelectual, con uso permitido o no permitido. Por poneros un ejemplo, solo el entrenamiento de GPT-3, ChatGPT año 2022, consumió más de 1000 megavatios hora y generó cerca de 550 toneladas de CO2, utilizando más de 700.000 litros de agua. La estimación sobre GPT-4 indica que generó 7.000 toneladas de CO2 equivalente, es decir, pasamos de 550 a 7.000 en los dos modelos iniciales de ChatGPT. En la defensa de MIT-FM, 16 de febrero, estábamos con los modelos 5.1 y 5.2. La semana pasada, en apenas 24 horas, se añadieron dos modelos más, 5.3 y 5.4. Desde el verano pasado es una locura con todas las herramientas de inteligencia artificial, cómo han ido cambiando, cómo han ido evolucionando en todos los modelos, eliminando los anteriores, algo que debemos tener en cuenta. Lo que digo que al estar ya en un modelo nuevo de GPT-5.4, toda la información que hemos generado con modelos anteriores que ya no existen, que ya no se ven en ChatGPT, estos archiveros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de registrar esa información. ¿Cómo la recuperamos? ¿Cómo podemos decir que ese modelo generó esta respuesta? ¿Y si esa respuesta resulta que perjudica eh, a un ciudadano por la decisión tomada? En la fase de entrenamiento, la responsabilidad recae sobre OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic, pero vamos con la inferencia. La fase de inferencia es el proceso por el cual el modelo, que ya ha sido entrenado, genera una respuesta ante una petición del usuario. Ocurre miles de millones de veces al día y la responsabilidad recae sobre nosotros. La fase de inferencia puede representar hasta el 90% del total de la energía consumida durante el ciclo de vida de un modelo. No en el entrenamiento, en el uso cotidiano. Esto cambia por completo, creo que la perspectiva de la responsabilidad. Necesitamos entender qué ocurre desde el punto de vista energético cada vez que escribimos
un prompt, una instrucción. Porque cuando escribimos, resume este documento y le damos a intro, ocurren 5 cosas. En secuencia. La primera, el texto viaja por internet hasta los servidores de OpenAI. Voy a centrarme en ChatGPT, ¿vale? La segunda, el sistema convierte el texto en tokens. Un token puede ser una palabra, puede ser un símbolo, puede ser un espacio, puede que una palabra sean 2 tokens. El tercero, el modelo de lenguaje procesa esos tokens utilizando redes neuronales con miles de millones de parámetros. Ese proceso es la inferencia. Cuando pedimos y vemos que la máquina está pensando, la herramienta, eso es la inferencia. Cuarto, el modelo genera la respuesta, token por token, y cada token adicional requiere cálculo computacional adicional. Y la quinta fase, la respuesta viaja de vuelta hasta nuestro navegador. El paso 3, inferencia, y el paso 4, la generación de los tokens, son los que concentran el mayor número de consumo energético. Y aquí está la clave. La longitud de la respuesta que el modelo genera tiene un impacto energético mayor que la longitud de la primera consulta del prompt, ¿no? De la petición que le hemos lanzado. Los modelos generativos realizan predicciones iterativas por cada solicitud hasta alcanzar el límite de tokens o una señal de fin. Cuando vosotros llegáis ahí, que de repente os dice, hasta mañana no puedes ya pedirme más sobre este modelo o bajas el nivel. Eso es el fin, el límite que tiene, porque sí, tienen límites también. Y tienen límites de capacidades, las herramientas. Por eso muchas veces terminamos y si usamos cuentas gratuitas es lo peor, porque te obliga a esperar un tiempo limitado para volver a solicitar. Pues cada una de los miles de millones de consultas que se realizan a diario tienen un coste energético y la suma de todos pues, supera con creces, ya te digo, el 90%, al entrenamiento del modelo. Porque cada vez que se está creando un nuevo modelo, también es verdad que se están aplicando medidas más sostenibles. Uno de los datos, os doy unos datos. Se procesan unos 6.000 millones de tokens por minuto a través de la API de OpenAI. De la API, no estoy hablando de por web, lo que hacen los usuarios más comunes. Los usuarios enviamos más de 2.500 millones de mensajes al día. El propio Sam Altman de OpenAI llegó a afirmar que las expresiones de cortesía, aunque luego salgan noticias de que si tratamos mejor a la IA nos va a responder bien, no sé si va a haber una revolución de la IA generativa y vendrá a buscarnos a nuestra casa, pues dice que las propias expresiones de cortesía en las consultas aumentan el consumo de tokens con un coste de decenas de millones de dólares, porque esta gente piensa en millones de dólares. Cuidado. Además de pedir, no sé si os recordáis, cuando se puso de moda crear imágenes al estilo, el estilo del estudio japonés Ghibli, que de repente todo el mundo empezó a crear sus fotografías a ese estilo japonés, pidió que por favor que dejaran de hacer esas solicitudes porque sus servidores no podían procesar más de 1 millón de imágenes por minuto. Quiero que retengáis esto que os voy a contar porque es clave. Los tokens de salida, es decir, la respuesta que genera la IA, tiene un impacto en el consumo energético mayor que los tokens de entrada, que es nuestro prompt, nuestra instrucción. La UNESCO establece que reducir la longitud de la respuesta a la mitad puede reducir el consumo de energía hasta un 54%. Esta simetría es el fundamento científico de las técnicas de green prompting. El punto de mayor palanca para un usuario es controlar, que controlemos la extensión de la respuesta que solicitamos. Y si la podemos medir, nos permitirá también tomar decisiones más precisas en la gestión. ¿Cuánto consume una consulta? Voy a los datos del experimento. Una de las propuestas de mi caso de estudio fue hacer un experimento con 10 configuraciones de ChatGPT con un prompt estandarizado facilitado por el ayuntamiento. La misma tarea, mismos documentos y distintos modos de trabajo con ChatGPT. Pues el resultado, el modo lienzo Canvas, trabajado desde el espacio de proyecto y con asignación de un rol, triplicó el consumo, haciendo lo mismo pero que en el chat estándar básico. Es decir, casi de 8,73 vatios hora a 2,41. La misma cuestión, la misma pregunta, la diferencia trabajar en proyecto a trabajar en un chat estándar. Una diferencia del 262%. El segundo hallazgo, la preindexación de documentos trabajando en el modo proyecto reduce un 66% respecto al chat estándar, para que lo tengáis en cuenta a la hora de trabajar con vuestras herramientas.
¿Qué hay detrás del impacto oculto? Agua, materiales, basura digital. El CO2 no es el único impacto. El análisis del ciclo de vida de la IA completo incluye tres dimensiones. La primera, el consumo de agua. Los sistemas de refrigeración de los centros de datos utilizan grandes volúmenes de agua dulce potable, sin impurezas. Google consumió cerca de más de 21 millones de litros de agua solo en 2022. Fabricar un solo chip de los cientos de miles que tiene un centro de datos puede requerir hasta 8.000 litros de agua. La segunda, los materiales críticos y la basura electrónica, el e-waste. En 2022 se generaron más de 62 millones de kilogramos de residuos electrónicos. Solo reciclamos un 22%. La tercera, la basura digital y los datos oscuros, ese dark data. Cada byte almacenado en la nube supone un consumo energético continuo. La IA puede agravar este problema al facilitar la producción masiva de contenido obsoleto, aunque también puede mitigarlo mediante herramientas de clasificación automática que recuperen información en ese estado de oscuridad. La sostenibilidad informacional exige una gestión activa del ciclo de vida del dato. Por poneros un ejemplo, Global Datasphere, sobre los datos creados, capturados, copiados y consumidos, preveía para el año pasado, en 2025, un crecimiento de 175 zettabytes de basura digital. Las previsiones para 2030 no son halagüeñas, se calcula que alcancen los 400 zettabytes en 2028. Además de la basura digital, los datos oscuros, los dark datas, que es información almacenada digitalmente, no gestionada, no catalogada, ni accesible para quienes potencialmente podrían necesitarla o demandarla. Los datos oscuros representan un coste ambiental económico sin contraprestación de valor ninguno. Pueden alcanzar un grado de ineficiencia considerable que los convierte en insostenibles. Consumen recursos durante su creación, ocupan espacio de almacenamiento que requiere energía, refrigeración perpetua y no generan valor alguno al permanecer inaccesibles. Y llegamos al punto clave, el green prompting, las soluciones prácticas. Hemos comprendido el problema. ¿Y ahora qué podemos hacer? Las herramientas están disponibles hoy y su aplicación no requiere conocimientos técnicos avanzados. El prompt engineering es la disciplina centrada en el diseño y optimización de las instrucciones que enviamos a un modelo de lenguaje. El prompting se define como el proceso de instruir a la IA generativa para que realice una tarea mediante lenguaje natural. Hasta aquí todo bien. Bueno, ¿por qué es el Green Prompting? El Prompting Engineering Sostenible es el conjunto de prácticas de diseño de prompts que buscan reducir el impacto ambiental de la inferencia, ese uso nuestro, sin disminuir la calidad de la respuesta. Es aquí la parte también importante. No solo nos beneficiamos porque impactamos menos, hacemos menos impacto ambiental, sino que reducimos esas alucinaciones. El Green Prompting opera en el lado del usuario, a diferencia del Green Eye, que busca optimizar los algoritmos en el lado del proveedor. El Green Prompting pone la capacidad de acción en nuestras manos, en nosotros. Usar, por ejemplo, ChatGPT de forma sostenible es formular la solicitud con tal precisión que el sistema produzca la salida necesaria, ni más ni menos, la necesaria a la primera o como mucho a la segunda. Varios autores confirman que la longitud del prompt de entrada no es la variable crítica, lo es la longitud de respuesta generada. Ya comenté que la UNESCO establece que reducirla a la mitad, la longitud de respuesta, puede llegar a suponer un 54% de ahorro en el consumo de energía. Este es el mensaje más importante. Controlar la extensión de la respuesta es la acción individual de mayor impacto para reducir la huella de carbono. En mi revisión bibliográfica para el trabajo de investigación identifiqué tres principios. Formulación eficiente. La complejidad lingüística, la semántica del prompt influye en el consumo energético. Prompts más sencillos pueden reducir los costes de energía sin pérdida significativa de rendimiento. Una buena práctica, ser claro desde el principio para evitar generaciones desperdiciadas. Control de la extensión de la respuesta. Este es el principio de mayor impacto. Reducir la longitud de la respuesta a la mitad puede reducir el consumo de energía. Podemos incluir una instrucción, por ejemplo, no más de 300 palabras, una tabla de 4 filas, en 5 puntos. Tercer principio, selección del modelo según necesidades reales. Evitar el sobreuso de modelos masivos para tareas que pueden resolverse con modelos mucho más ligeros. Los modelos de lenguaje pequeños, los SLMs, consumen hasta un 90% menos de energía. Por ejemplo,
para una síntesis, redacción de comunicaciones o consultas normativas, que son las tareas que me habéis indicado en vuestras respuestas, los modelos más ligeros son más que suficientes. Os propongo 6 reglas. Formula una única petición clara. El problema más habitual es el ensayo-error repetido. Mando una cosa, ahí no me gusta, te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a preguntar y así estamos toda una mañana. Cada generación es una inferencia adicional con su coste energético. Un único prompt bien planificado que integra tarea, contexto, formato, límite de extensión y criterio de calidad puede evitar 3 o 4 iteraciones posteriores. Pérdida de tiempo, no solamente porque no conseguimos lo que le estamos pidiendo, sino que luego hay que revisarlo. Y eso también incrementa tiempo. Es decir, lo que nosotros necesitamos es que la IA generativa nos ayude a reducir esos tiempos. Segunda regla, limita la longitud de respuesta. Es la regla de mayor impacto. Incluye instrucciones de extensión. Si no define cuánto debe ocupar la respuesta, ChatGPT, Gemini, Copilot, cualquier IA generativa, tendrá a explayarse y no siempre lo que genera es necesario. Separa instrucciones, contexto y material de trabajo. Cuando el modelo no distingue entre la instrucción y el texto sobre el que debe trabajar, aumentan las respuestas difusas, aumentan esas vaguedades. El uso de limitadores sencillos, comillas, almohadillas, reduce esa ambigüedad. Esto es útil para todo tipo de cuestiones, para cuando pedimos cosas, trabajamos sobre temas de actas, de expedientes, informes, descripciones archivísticas. Cuarta regla, reselecciona el modelo adecuado para cada tarea. No utilicemos por sistema el modelo masivo para una tarea que puede resolverse con algo más ligero. Vamos a reservar el modelo más complejo para aquellas cosas que tengan una necesidad de alta complejidad. Reutilizar prompts y compartirlos. Si algo funciona y ya lo validamos, compartámoslos. No estemos perdiendo tiempo en buscar qué prompt es el más resolutivo. ¿Vale? Incluir una cláusula de fiabilidad. Esto es muy importante. Los modelos pueden generar respuestas plausibles, aunque la información no esté en los documentos. Y suena muy bien, porque están preparados para ello, para que nos suene estupendamente. Plausible no significa verdadero. La alucinación genera revisión, corrección y nuevas consultas que multiplican el impacto energético y nuestra pérdida de tiempo. Y hay que validar el resultado, sobre todo por rigor, transparencia y además calidad en nuestra gestión, ¿no? La solución, añadir en el prompt algo tan sencillo como si la información no aparece en el documento, indica no consta en la fuente. Esa instrucción reduce errores, mejora la trazabilidad y elimina iteraciones inútiles. Además de indicarlo en el prompt, debéis, porque sé que mucha gente cuando me pregunta desconoce, configurarlo en la memoria de vuestro ChatGPT, de vuestros proyectos de ChatGPT, de Gemini, de Claude o de Notebook. Las instrucciones se pueden configurar. ¿Vale? Anatomía de un prompt perfecto o eficiente. ¿Cómo diseñar ese prompt efectivo? El diseño de un prompt requiere un balance entre precisión y flexibilidad. Puede contener elementos como restricciones gramaticales, parámetros de formato, incluso indicaciones sobre el tono y el estilo del texto deseado. No es un mismo un tono académico nivel doctorado que un tono académico para alumnos de primaria, de secundaria, que un informe técnico para un área muy concreta que al alcalde. Es decir, no tienen la misma tonalidad. Puede contener, también podemos aplicar las 6 reglas del Green Prompting, perdón. Cualquier prompt debería por lo menos contener estos elementos: un objetivo, un perfil, un contexto, la consulta y el formato. El objetivo es la tarea que solicita el modelo, con precisión. No pongamos, por ejemplo, háblame de la Ley 39/2015. Mejor, resume en 3 puntos los artículos que regulan el expediente electrónico en la administración local. Varía mucho esa instrucción. Con el perfil, el rol que se asigna al modelo. Actúa como archivero especializado en gestión documental electrónica. Le estás acontando el contexto. El contexto es lo más fundamental. La información de fondo. Trabajo en un archivo histórico municipal con fondos del siglo XIX. El contexto reduce las alucinaciones. Le estás diciendo dónde se tiene que mover, que no tiene que ir a ningún lado, que no tiene que buscar fuera lo que tiene dentro, ¿vale? Para que me entendáis. Formato y extensión, la estructura y la extensión de salida. Devuelve una tabla de 2 columnas con un máximo de 150 palabras. Esta es la variable de mayor impacto ambiental.
El patrón de uso más costoso en términos energéticos no es el PRON largo, es la secuencia de consultas iterativas por ensayo y error. No he conseguido lo que quería la primera, lo intento la segunda, luego me acuerdo que me lo pudo haber puesto mejor en una tabla comparativa y así estamos un rato largo interactuando con la herramienta hasta que conseguimos medianamente lo que queremos. ¿Qué hemos perdido? Tiempo y hemos ganado un impacto en huella de carbono inconmensurable. Las prácticas de un PRON sostenible mínimo deben tener, lo vuelvo a repetir, objetivo definido y acotado, mínima ambigüedad, uso de ejemplos concretos, reutilización de plantillas si tenemos ese repositorio ya validado en nuestros equipos y solicitar solo lo necesario. Vale, pero ¿qué ocurre si necesitamos una tarea más compleja? Bueno, pues voy a daros ahí una solución, un workflow sostenible para tareas más que requieren una mayor profundidad. En ocasiones, como bien digo, requerimos tareas más complejas, informes técnicos, análisis de expedientes, comparaciones de normativas. Para estas tareas el principio sigue siendo el mismo, estructurar antes de generar. 2 minutos, 5 minutos pensando lo que vamos a pedirle bien formado, de verdad que nos ahorra mucho tiempo. La planificación hay que planificarla, perdón, por la reiteración, la instrucción hay que planificarla previamente. Esta es una propuesta de flujo de trabajo por fases. Planificar, estructurar, validar y guardar. Primero, ¿necesito IA para esta tarea? Algunas tareas podemos resolverlas con una lectura directa o una búsqueda simple. Definir el objetivo antes de abrir ChatGPT o cualquier IA. ¿Qué resultado necesito? ¿Quién lo va a usar? ¿Qué extensión es la adecuada? ¿Qué documentos, fuentes son necesarios? Preparar el contexto, reunir los documentos, las URLs. Cuanto mayor sea el contexto disponible, menor es la probabilidad de respuestas incorrectas, menores serán las alucinaciones. Diseñar el prompt estructurado con los 5 elementos que os dije anteriormente: objetivo, perfil, contexto, consulta y formato. Como estamos hablando de tarea compleja, es mejor primero que nos genere una estructura. Un primer prompt debería ser: genera el esquema de un informe técnico, devuelve solo el título y los apartados. Esto evita producir un texto largo susceptible de requerir revisión total. Y luego desarrollar por secciones. Como nos ha dado ya la estructura, vamos a trabajar sección por sección, con lo cual evita regeneraciones completas. Además, consumimos menos tokens, que esto es importante para que no nos penalice. Y revisión final, una sola consulta de revisión con alcance limitado. Yo le pido a la inteligencia artificial que el mismo texto que me ha dado lo examine de nuevo para ver si hay incoherencias. Esto ayuda a corregir el documento generado. No tiene que volver a generar. Si detecta incoherencias, detecta errores, incluso de gramaticales, podemos pedirle ese informe y corregir ese primer documento. Y guardar el prompt. Si ha funcionado, guardémoslo en nuestro repositorio. Vamos a compartirlo. El flujo de trabajo implica estructura progresiva, límites de extensión por sección y reducción de regeneraciones totales. Elementos que nos ayudan a minimizar las capas de alucinaciones, que son muy importantes. Y de paso, reducir también el impacto ambiental. Hay que evitar regenerar documentos cada vez nuevos. Los 5 errores: prompt vagos, imprecisos, uso iterativo por ensayo y error, respuestas largas sin límite de extensión. Explícame de forma detallada todos los aspectos de esta normativa. El resultado que tenemos: cientos de toques innecesarios. A veces tenemos un chan tan largo que ya no sabemos qué parte coger del inicio, de la mitad o del final, porque todo suena muy bonito. Recordar que plausible están preparados para responder siempre cosas que suenen bien, que nos parezcan reales, pero que nosotros tenemos que verificar. Las directrices de limitación reducen las emisiones en más de un 40% y también reducen esas alucinaciones. Otro error: múltiples tareas desestructuradas en un único prompt. Si no se entera, si no le delimitamos con las comillas, las almohadillas, si no se lo damos bien estructurado, y de esto los archiveros y los que trabajáis en administración lo sabéis, va a divagar el resultado que nos ofrezca la inteligencia artificial. Y no limitar las fuentes de información. Cuando el prompt no especifica que el modelo debe basarse solo en un documento, añade conocimiento externo. Eso genera alusiones y revisiones, porque aunque ahora mismo ya nos indica dónde lo ha buscado, antes no lo hacía, con lo cual esa caja negra es: ¿de dónde has sacado esto que me estás ofreciendo?
nosotros necesitamos decirle, acotarle que solo utilice la información del documento que le proporcionamos y que si necesita más conocimiento porque lo que le hemos facilitado no es suficiente, nos lo pregunte para indicarle qué documento le vamos a ofrecer o dónde lo tiene que ir a buscar. Es decir, nosotros, si tienes que salir, vas a salir a donde yo quiero. Tenemos que guiar. Eso nos va a reducir mucho tiempo y sobre todo muchas alucinaciones, muchos errores. Human in the loop. La revisión del resultado no es una recomendación opcional. En archivos, administración pública es una obligación jurídica y deontológica. La Ley 39/2015, el Reglamento de Inteligencia Artificial, los principios de la UNE 15489 exigen al profesional que valide lo que el sistema produce. Las alucinaciones no solo son un problema de calidad, son un problema de sostenibilidad, de rigor, de transparencia y de credibilidad institucional y profesional. Una respuesta incorrecta genera revisión, corrección, nuevas consultas, multiplicando el consumo energético. No quiero decir la de abogados que han utilizado sentencias que no existen en los tribunales como ejemplo, porque son ejemplos que han sido salido a la opinión pública. Ajustes de la configuración en ChatGPT. Me voy a centrar en ChatGPT, ¿eh? Más allá del diseño del prompt, la configuración de las cuentas institucionales de ChatGPT tiene implicaciones de sostenibilidad, protección de datos y calidad de respuesta. La protección de datos ha sido una de vuestras preocupaciones en la encuesta que me habéis hecho. En la configuración general se puede activar el modo oscuro. Yo lo tengo por comodidad porque descansa más la vista, pero es que esto reduce de forma leve el consumo de pantalla, que eso también implica coste ambiental. En personalización se pueden establecer reglas institucionales, vuestras reglas. El apartado de controles de datos es crítico para las administraciones que no operan con ChatGPT vía API. Esto es fundamental porque por, las administraciones no siempre cuentan con presupuestos que les permitan tener entornos más seguros, como podría ser la IA generativa con vía API, que es mucho más costosa, ¿no? Tienden a ir a cuentas gratuitas o como mucho las cuentas de planes Plus o la reciente Go, que es un poco más barata. Revisar la memoria que tenemos configurada con nuestras reglas y nuestros principios. Yo tengo configurado mi chat GPT para que sea sostenible, para que no me responda si le digo gracias, pero es que no me responda ni con tres puntitos ni con un emoticono, para que responda con preguntas en una única respuesta y no me esté generando lo mismo varias veces. Eso podemos hacerlo, para que sea riguroso en la trazabilidad, que siempre use las fuentes que yo le proporciono. Lo podéis hacer vosotros mismos en la configuración. La distinción entre planes de cuentas gratuitas, Plus, tiene implicaciones también energéticas, además de que las opciones de respuesta. No es lo mismo un plan gratuito, la misma consulta hecha en un plan gratuito que en un plan de mayor calidad. Por eso están las diferencias del coste. La decisión sobre licencias que hay que adquirir, para qué perfiles y con qué frecuencia de uso, es una decisión de gobernanza que debería basarse en datos de uso, de consumos premios y no tanto en preferencias genéricas, porque no todos tienen las mismas necesidades. Ahora bien, como he dicho, ya sé que hay que tener en cuenta siempre la cuestión del presupuesto con el que cuente cada archivo, cada biblioteca, cada administración. Tres conclusiones con implicación institucional extraídos de mi experimento del prompt estandarizado que apliqué al Ayuntamiento de Ribarroja. La primera, preindexar reduce el consumo un 66%. Para tareas recurrentes con corpus documental estable, es mejor crear un proyecto con documentos preindexados en la decisión de mayor impacto. El modo lienzo, que no sé si lo conocéis o trabajáis con él, presenta los consumos más elevados. La diferencia entre lienzo y chat básico dentro del mismo proyecto puede ser muy elevada, pero esto puede, a priori, aunque tenga un consumo más elevado, si el resultado es muy bueno, estáis trabajando en un modo Word dentro de ChatGPT, con lo cual, a la larga, el impacto se reduce. Es decir, es un impacto inicial muy alto, pero a la larga, como ya estás trabajando en un documento que tú mismo puedes editar y puedes modificar, se reduce. Y el beneficio de la preindexación desaparece en modo lienzo, la reducción es apenas de un 10%. Vamos con la herramienta. Aquí va. La herramienta de medición validada. Es la herramienta
para la medición del alcance 3 de la IA generativa que os presento es Carbonite, una extensión que ha desarrollado Geely, que es una spin-off de la Carlos III, y que además está reconocida en la especificación que os mencioné antes, publicada en octubre del 2025, la UNE 0086, que está dentro del marco del Plan Nacional de Algoritmos Verdes del Gobierno de España. Un breve apunte sobre la especificación. La especificación establece que durante el despliegue del modelo, la principal fuente de consumo serán las inferencias realizadas sobre el mismo. Esto nos sitúa a nosotros, los usuarios institucionales, a los archiveros, como responsables de la medición y el reporte de alcance 3. Carbonite es una extensión gratuita para Chrome Edge que mide en tiempo real los vatios hora consumidos, gramos de CO2 equivalente, tokens de entrada, salidas de imágenes generadas. Podéis instalarla ahora mismo. Buscáis en la tienda de extensiones de Chrome por Carbonite Extension y podéis instalarla en vuestro navegador sin problema. La herramienta que también tiene sus limitaciones, es decir, ofrece estimaciones de impacto del uso de ChatGPT y Gemini, que son IAs generativas propietarias, y también de DeepSeek. No contempla otras herramientas como Copilot o Claude, y esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando interactuamos con ChatGPT, eso es un pantallazo de mi ChatGPT de cómo funciona Carbonite con ChatGPT, con Gemini o DeepSeek. Bueno, pues Carbonite va cuantificando el impacto de esa interacción inicial y posteriores. Las va reflejando en la extensión, donde podemos visualizar, os lo voy a poner aquí antes, aquí veis, los inputs, los tokens, los inputs de imágenes, las imágenes generadas, podemos cuantificarlo por el total acumulado, es decir, nos viene muy bien para tener ese plan de estrategia anual, de enero a diciembre, esa medición por cada usuario. Podemos hacer el conteo por el impacto por semana o la sesión actual, la que estemos realizando en este momento. Esa visibilidad del impacto ambiental, es decir, estas etiquetas verdes, en sí misma es una herramienta pedagógica. ¿Por qué? Porque ya estáis viendo lo que estáis consumiendo, lo que estáis haciendo. Esto es en tiempo real. Los datos que ofrece Carbonite son los datos mínimos necesarios que podemos incluir en el registro de paradatos ambientales que yo propuse en mi TFM. Son vatios consumidos, CO2 equivalente, tokens procesados. La validación empírica en mi caso piloto, en el Ayuntamiento de Ribarroja, que voy a hablaros un poquito y así vamos cerrando ya. Los datos que os presento son el primer estudio documentado que midió la huella en esa fase de inferencia. El estudio se desarrolló durante 45 días, del 17 de noviembre al 31 de diciembre. Participaron 7 empleados, inicialmente eran 10, luego se cayeron 3 voluntarios, de 7 áreas funcionales distintas, muy diversas. La metodología, que es replicable, fue mixta. La medición técnica con Carbonite, encuestas realizadas al inicio y al final, muy similares a la vuestra, aunque más completas, entrevista en profundidad a la secretaria municipal y un experimento del que os hablé, controlado con un prompt con las 10 configuraciones en ChatGPT para que vieran los consumos y ellos también aprendieran a cómo poder utilizarla de manera más sostenible. Resultados cuantitativos: consumo total de 1000 vatios hora y casi 400 gramos. Puede parecer poco impacto para apenas 45 días. Y además 45 días donde mediaron la Navidad y el puente del 6 y el 8 de diciembre. Pero lo más significativo no es ese consumo en esos 45 días, sino el patrón de distribución, al ofrecer el dato de mayor relevancia. Del total, solo 2 empleados concentraron el 90% de las emisiones totales, de los 7. Intervenir en ese uso específico tiene mayor impacto que aplicar medidas genéricas. Conocer qué uso le da cada departamento, cada usuario, nos ayuda también a establecer nuestras estrategias sostenibles. Los resultados cualitativos: el 57 adoptó técnicas de green prompting de manera instantánea en el momento en que veía las etiquetas verdes, y el 85%, como dije anteriormente, requirió formación que integre eficiencia y sostenibilidad, y además consideraban relevantes, más del 70%, la trazabilidad de los documentos administrativos. El dato de mayor relevancia para el debate entre innovación y sostenibilidad. Bueno, pues ningún participante redujo su frecuencia de uso de la IA, no se contuvo, no se planteó si usarla o no. Simplemente la sostenibilidad e innovación tecnológica son compatibles. La conclusión más rotunda a la que llegamos es que concienciar es más eficaz que restringir.
Las cuatro conclusiones que verificaron la hipótesis inicial del estudio. La IA generativa produce emisiones de alcance 3 verificables, por lo que la medición es el prerequisito de cualquier gobernanza sostenible de la información. Las estrategias de reducción deben ser focalizadas, no uniformes. El impacto es conductual, depende del profesional cómo configura su interacción con la herramienta y cómo la usa. La medición del impacto genera cambios de conducta, sin reducir el uso de la IA. Innovación tecnológica, responsabilidad ambiental son compatibles. ¿Qué podemos hacer ya? 6 pasos. Medir con Carbon Eye. Diagnosticar qué configuraciones y tareas concentran el mayor consumo. Formar. Formación en green prompting, en inteligencia artificial. Formar, formar, formar. Creo que es una de las cuestiones recurrentes y que incluso en la jornada del Colegio de Valencia del pasado viernes, también una de las ponentes era formar, formar, formar. Política institucional, una guía de uso sostenible de la inteligencia artificial, configuraciones recomendadas, qué hacer, qué no hacer, un repositorio de prompts validados. Y si ya a esa guía le acompañamos un código ético, redondeamos. Compensar lo que no se pueda reducir. Registrar también para datos ambientales. Como mínimo la herramienta, la versión, la fecha, el usuario, la validación, el consumo energético. Sé que los paradatos todavía están en esa complejidad técnica, pero ya es una invitación a la reflexión, a que empecemos a pensar en ellos, ¿no? Es un primer paso que debemos tenerlos en cuenta ya los archiveros. Como checklist diaria, antes del PRON, ¿es necesaria esta consulta? ¿He definido mi objetivo? ¿He seleccionado el modelo? ¿He aplicado la estructura de 5 elementos que me han de repetido? ¿He limitado esa extensión para que no tenga mayor impacto? ¿He separado la instrucción y material? ¿He incluido la cláusula de fiabilidad para que no se vaya a buscar nada afuera? ¿He evitado regenerar sin reformular? ¿Este prompt ha sido útil? ¿Lo puedo guardar? ¿Lo comparto con mi equipo? Regla de oro. Este es el orden. La secuencia institucional correcta. Medir, reducir, compensar. No sirve cuantificar y compensar, porque lo que tenemos que tender es a reducir. Y cuando ya no podamos reducir más, compensamos. La compensación sin medición previa es greenwashing, o lo que viene siendo en castellano popular, ecopostureo. La reducción sin diagnóstico es ineficiente y la medición sin acción es inútil. Las tres dimensiones son interdependientes. 4 mensajes. La medición es condición necesaria para actuar. Las estrategias de reducción deben ser focalizadas. Los paradatos podemos empezar a incluirlos. Deben integrarse ya en la gobernanza documental y mejores prompts. Y cierro con una cita de la primatóloga Jane Goodall. Cada día que vivimos dejamos una huella en el planeta. Tenemos la capacidad de elegir qué tipo de huella es esa. Creo que como profesionales de la información tenemos algo que muy pocas profesiones poseen, la capacidad de dejar constancia, de documentar, de hacer visible lo invisible. Apliquemos esa capacidad también a nuestra práctica diaria con la inteligencia artificial. La sostenibilidad del uso de la IA no es una restricción a la innovación, ya lo habéis visto, es la condición para que esa innovación sea coherente con los compromisos que las administraciones ya han adquirido. Trazabilidad en el expediente, repositorio de PROS institucional, formación con datos propios e integración en la planificación climática. Gracias. Y si queréis, no sé si queréis pasar a las preguntas, tenía aquí los datos. Bueno, la presentación esta que luego la tendréis accesible para todos, junto con los datos en bruto, incluso la presentación, incluye el glosario, que era una de las preguntas que había formulado en la encuesta inicial que habéis contestado 85 personas. Ya dije que la habíamos cerrado. Así que, Isabel, tú me dices si presento los datos. Pues sí, presenta los datos ¿Vale? y luego ya te Muy bien. a las preguntas que han Bueno, ido formulando. perfecto. Bueno, de todos los que os habéis inscrito, 85 habéis respondido. Sé que algunos habréis querido acceder a la encuesta, pero esta mañana la tuve que cerrar para por lo menos presentaros estos datos. Y más siendo una encuesta voluntaria de 23 preguntas, ¿no? Así que muchas gracias. ¿Quiénes sois? La primera pregunta era sobre vuestro ámbito profesional. La composición de esta sala refleja una diversidad del sector.
¿eh? 24 trabajáis en administración pública, archivos administrativos, los tenéis ahí. Un 16 en bibliotecas y un 11 en diferentes instituciones, museos, filmotecas, empresas de gestión documental. Esto significa que más de un tercio de los presentes gestionamos documentos en archivos. Sin excepción, tomáis decisiones sobre información pública que no tiene que tiene, perdón, consecuencias reales, incluida la consecuencia ambiental, que hasta ahora, hasta hace una hora y media, la mayoría no habíais cuantificado. Espero que a partir de hoy empecéis a cuantificar. 64% de vosotros utilizáis herramientas de IA generativa en vuestro trabajo. ChatGPT gana por goleada, más del 74%. Evidentemente fue la primera, e indudablemente le sigue Gemini y por detrás Copilot. ¿Para qué las usáis? La tarea principal es resumir documentos, casi con el 50%. Después buscáis información, redactáis informes y apoyo a la investigación también para la traducción. Pero fijaos en este dato. Solo la clasificación o descripción archivística se sitúa en el 9,4%. Ahí lo dejo. La brecha formativa y normativa. Ahora viene una realidad que debemos mirar de frente. El 56% de los presentes no habéis recibido formación reglada sobre IA generativa. Artículo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿Sois autodidactas o directamente no habéis tenido acceso a capacitación? Lo de que seáis autodidactas dice mucho en el sentido a positivo para vosotros. ¿Mm? Y el otro dato institucional es aún más revelador. El 87% trabajáis en instituciones que carecen de directrices internas sobre qué se puede y qué no se puede hacer con la inteligencia artificial generativa, o ni siquiera sabéis si existen. Estamos usando una tecnología con implicaciones jurídicas, éticas y ambientales sin un marco de gobernanza que nos respalde. Esto es importante tenerlo en cuenta. La confianza media en la información generada por la IA se queda en el 3%. Ninguno le habéis dado el 5%. Es una cautela razonable, pero la cautela sin información no es prudencia, es vulnerabilidad. Vocabulario técnico, no era un examen, ¿eh? Ninguna de las preguntas era un examen. Os pregunté por 9 términos técnicos vinculados a la IA generativa. Los resultados dibujan un mapa de familiaridad muy desigual. El término temperatura es desconocido por el 65%. La diferencia, que ya ahora espero que sepáis lo que es, de consumo, ya hemos medido el TFM, era desconocido para el 47%, iteración para el 52%. En cambio, prompt, pues ya suena más, ¿no? El 74% habéis dicho que sí, y sesgo, el 71%. Esto tiene una lectura directa. Cuando os he hablado del green prompting, en el bloque 4, la mayoría teníais una base conceptual para seguir el hilo, pero cuando hemos explicado que la inferencia consumía energía o que la temperatura condiciona el coste computacional, estamos construyendo un vocabulario nuevo para la mayoría. El glosario, ya como digo, os lo incluyo en la presentación para que al menos esos términos lo tengáis ya a partir de ahora claros. Disonancia, aquí viene lo bueno. Esta diapositiva contiene para mí el hallazgo más significativo de toda la encuesta y quiero que lo miréis con detenimiento. Cuando os pregunté si sabíais que la IA generativa consume energía y genera CO2, el 60% respondisteis que sí, que sois conscientes y que os preocupa. Pero cuando os pregunté cuál es vuestra prioridad al integrar la IA en vuestras funciones, reducir el impacto ambiental lo seleccionó 5,9%. 60% de conciencia, apenas un 6% de prioridad. Hay una brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos, está entre la conciencia declarada y la acción. Y esa brecha tiene un nombre técnico, invisibilidad del impacto. No priorizamos lo que no vemos, lo que no medimos, lo que no tiene un número asociado. Ahora espero que eso cambie. En el 82 habéis identificado, habéis definido perfectamente lo que es huella de carbono. La mayoría teníais el problema de que desconocíais lo de los alcances. Espero que ahora hayáis conseguido cerrar eso y llegamos a la incógnita más grande, que eran los paradatos, que era el término nuevo para muchos, ¿no? El registro documental del proceso de uso de la IA, quién lanzó el prompt, cuándo, con qué modelo, qué resultado obtuvo, cuánta energía consumió, que es mi propuesta de incluir la parte ambiental. 71% de vosotros escucha el término por primera vez, solo el 7% lo conocía y lo considera de relevante. Los paradatos son la pieza que conecta la trazabilidad del expediente administrativo con la sostenibilidad. Si no documentamos el proceso de generación de la IA, no podemos garantizar ni la rendición de cuentas, ni tampoco esa medición de impacto si incluimos la parte sostenible.
Este es un campo abierto de investigación vinculado al proyecto Interpares Trasai y, como ya dije, que ya mencionan las guías del Observatorio Obinar. ¿Y qué esperáis de el taller? Esas han sido vuestras respuestas. Espero haber cumplido, por lo menos aunque sea un poquito en el porcentaje de todas las respuestas. Síntesis. Voy a terminar con 4 correspondencias. 95% no podíais definir los alcances de emisiones. El 87% trabajáis en instituciones sin directrices sobre ella generativa. Y el 94% no priorizabais el impacto ambiental al entregar la inteligencia artificial. Casi el 50% queríais aprender a formular prompts eficientes. Estos datos confirman algo que sabemos. Las decisiones que no se miden no se gestionan y lo que no se gestiona no se puede mejorar. Hasta aquí. Y damos paso a las preguntas. Bueno, Sita, antes que nada decirte que los comentarios positivos son muy numerosos y muchos elogios. Así que puedes estar muy contenta por- Gracias a vosotros por el porque, tiempo y por la paciencia. porque tu público está muy satisfecho. A ver, surgen temas muy interesantes como la relación y la incidencia de la valoración documental justamente para no conservarlo todo, ni en servidores propios, ni tampoco en la nube, ¿no? Mucho menos, claro, el impacto de la IA generativa y toda esta problemática, se ve la valoración como una manera de solucionar o de reducir el impacto ambiental, ¿no? Esto más que una pregunta, surge un comentario entre Ujú. comparte la reflexión Gemma Martín y a esto se añade Joaquín Jansó, Isabel Munar, en fin. Nos preguntan que cómo mediste el consumo energético de usar lienzo Canva a no usarlo. Pues fijaros, yo les pedí al ayuntamiento un prompt estandarizado, es decir, que eligieran ellos un prompt que ya tenían y un prompt que llevara aparejo incluir documentación. Documentación no solamente en PDF, sino documentación que también podíamos encontrar en la página web del ayuntamiento, ¿vale? Porque quería saber si integrando un PDF que ya consume tokens, acordaros, porque eso lo tiene que leer, con lo cual ese momento de llegar al final tope de hasta mañana no te dejo volver a consultarme, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eh, con diferentes categorías. El modo lienzo, que lo podéis activar o incluso cuando hacéis una consulta simple, bueno, simple, llegando con vuestra estructura, porque ya estáis aprendiendo Green Prompting, con ese rol, con ese contexto, muy importante el contexto. Cuanto más masticado se lo demos, cuantas más comillas, todo bien definido, se lo demos, más preciso va a ser y más lo vais a ver en diferente. Si después detectáis que no habéis activado el modo de info, le podéis decir que lo active y vais a ver que se abren dos paneles. Uno en el que podéis seguir chateando con él, pidiéndole cosas o que corrija, y otro que es que se abre esa respuesta en modo documento Word, que se puede editar, que incluso le puedes pedir que incremente en la extensión, que modifique el tono, ese tono a lo mejor más académico o un tono incluso, yo una vez me equivoqué y le puse un texto que iba para mi directora de TFM, Eva Méndez, y me sacó un resultado en choni poligonero, en tono eso, y se lo mandé como chiste porque era el TFM en tono choni poligonero. Eso os permite trabajar y es verdad que consume mucho inicialmente porque la misma consulta, el mismo rol, el mismo proceder de adjuntar documentos con la otra versión era 3 veces más el consumo, pero a la larga sí se identifica que el consumo se mantiene mucho más estable, porque no está reiterando, no está regenerando texto una y otra vez, que eso es lo que muchas veces es el problema que tenemos cuando no controlamos, que empieza a generar, no nos ha gustado y tenemos que tener en cuenta una cosa, la memoria es muy pequeña, es decir, aunque la configuremos y le demos ese contexto en nuestros proyectos, yo trabajo mucho en concepto proyecto. ¿Vale? Yo os lo recomiendo si tenéis que trabajar en esa versión de que necesita una estructura por secciones. Cada sección un proyecto, porque ahí podéis incluir la documentación específica para cada capítulo. Yo una de mis preocupaciones, el TFM, trabajé con ChatGPT, trabajo mucho con Notebook, que son las herramientas que para mí son como mi base. Quería saber, aun leyendo las referencias, las fuentes,
si generaban alucinaciones, si trabajaban sobre esas fuentes, si recordaba. Y puedes sorprenderos que llega un momento en el que pierde hilo la propia herramienta. Por eso tenemos que ser muy cautelosos y a la hora de revisar, ¿vale? Y cuanto más precisos y menos genere, más fácil nos será revisar y sobre todo que mantenga el hilo. No sé si he contestado a la pregunta. Si nos pregunta Mm. Marta, que hablando de alucinaciones, ella está alucinando. No tenía ni idea que estuviese tan extendido el uso de ChatGPT en las administraciones públicas, que si podrías indicar ejemplos de uso. Mira, yo me confieso aquí que ChatGPT es la que menos me gusta y la que menos utilizo, ¿vale? Quizás porque tuve la suerte de iniciarme en las IAs cuando ya había otras. Que eso también pasaba mucho con WhatsApp, ¿no? Cuando ya empiezas a conocer otras herramientas de mensajería, vas dejando de lado una que no te responde. Em, la administración es lógico que utilice ChatGPT. Lo que a mí me choca mucho es que utilice ChatGPT y a la par tenga Copilot, porque Copilot es ChatGPT. Microsoft no ha desarrollado su propia inteligencia artificial. Entiendo que la administración y muchos archivos tienen integrado el Copilot porque son los servicios que tienen adquiridos con el paquete Office, ¿no? Ya quisiera que no tuvieran ese vínculo, pero no entro ahí y no quiero meterme en follones. Me sorprende que utilicen ChatGPT. Me sorprende mucho más que utilicen cuentas gratuitas por las limitaciones y por las necesidades. Creo que una de las ventajas del TFM es que conocía el trabajo de la administración local, con lo cual podía entender las necesidades, los momentos de agobio. Por eso decía, lo de la contención, pues cuando estás hasta aquí y lo que te piden es para antes de ayer, te digo a ti la contención a la hora de utilizar las herramientas, ¿no? Em, es la que menos utilizo. Trabajo, ya lo digo, si tengo que hacerlo, trabajo siempre en modo proyecto porque le acoto mucho las ventanas de contexto. Para mí es fundamental que no se vaya a buscar y si necesita documentación o algo fuera, que me lo pregunte y yo se lo proporciono. No dejo que salga fuera de ese contexto. Es el mayor peligro. Y por supuesto, que ha sido una de vuestras preocupaciones. No subo ningún dato, nada. Imaginaros vosotros, porque a mí eso sí me preocupaba como ciudadana y conocedora de la administración. ¿Qué estás subiendo? Porque de repente subes a una caja, a una habitación, ¿no? Oscura, no sabes quién está detrás. Ese concepto de la nube, lo que hay detrás, nadie me ve, todo eso está ahí, ¿no? El año pasado en unas jornadas decía que lo importante ya de los archivos en las administraciones ya no eran tanto las redes sociales y visibilizarnos, sino que era que ya la inteligencia artificial, cuando alguien pregunte, responda con nuestras instituciones, con la información que nosotros tenemos, ¿no? Dime. A ver, Candela dice, Mm. veo que ha utilizado Claude para el diseño de la presentación. ¿Qué quiere No, decir? Notebook. He utilizado Notebook, pero sí tengo que decir, yo manejo mi favorita es Claude, ¿vale? Mi base. Ella Pero, dice, ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir con cero impacto al usar Claude? Ah, sí, eso fue muy curioso. En mi caso de estudio, inicialmente iban a participar 10 trabajadores municipales que designó el alcalde, luego por cuestiones internas se quedaron en 7 y fue curioso porque los reportes que me hacía la persona intermediaria, porque yo tuve que registrar en el sandbox urbano, había un participante que siempre registraba 0. Entonces mi preocupación era si es que estaba fallando Carbonite o qué ocurría. Cuando me entero que ese participante utilizaba Claude. Es decir, habíamos diseñado el proyecto de investigación con ChatGPT y ese trabajador se fue a otra inteligencia artificial que no registra Carbonite. Lejos de, porque me dijeron, bueno, no te podemos reportar esto, digo, me viene fantástico. Eso significa que incluso en nuestras mediciones a la hora de nuestros planes estratégicos, si no tenemos esa guía de uso a nivel institucional de qué podemos hacer, qué no podemos hacer, si limitamos las herramientas o dejamos rienda suelta, que cada uno utilice la que quiera, que sepamos, se llame Carbonite o se llame otra calculadora de alcance 3, que habrá herramientas de IA generativa que no podamos contabilizar ese impacto. Y el problema no es que no contabilicemos en una plantilla uno, dos o tres trabajadores. Fijaros en los resultados. El 90%
del impacto de huella de carbono y de energía en el Ayuntamiento de Ribarroja fueron 2 trabajadores de 7, porque eran trabajadores de área técnica que precisaban informes técnicos de mayor extensión, de mayor investigación, de mayor profundidad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Fue, de hecho, una de las limitaciones que yo registré en mi trabajo, ¿no? Esa limitación, eso no está contabilizado. Por honestidad, yo registré todo el uso que hice de inteligencia artificial en mi trabajo de investigación y también mi huella de carbono, pero decía que era estimada porque yo que utilizo notebook, no contabilizo mi notebook, todas las llamadas y conversaciones con profesionales no estaban contabilizadas y eso también es huella de carbono. Es decir, el alcance 3 es muy extenso en todas sus categorías y estamos midiendo una cosa muy concreta. Nos faltan muchas patas todavía, pero es una medición inicial que nos sirve para al menos establecer nuestras estrategias sostenibles y creo que es importante. Y más cuando tenemos ya la normativa ahí, que aunque al 90 y largos por cien de la administración no está obligada, por lo menos incluirla. El Ayuntamiento de Ribarroja tiene registrado en el ministerio su huella de carbono, de 1 y 2. Es un ayuntamiento de 25.000 habitantes, ¿no? Bueno, si te digo, he pedido ya a los participantes que nos envíen más preguntas. Vamos a Vale, terminar mira, unas veo aquí cuantas. a Edu. ¿Cuáles son los modelos sencillos? Mira, Edu, modelo sencillo, por ejemplo, en ChatGPT, que ahora acaba de cambiar la semana pasada al modelo 5.3 y 5.4, te lo digo a día de hoy, mañana seguramente cambie mi respuesta. Ha cambiado algo. Tiene un modelo, el 5, Thinking Mini. Cuando veas la palabra mini, significa que ese modelo es inferior al de mayor estándar. Muchas veces por defecto, si tienes Claude o tienes ChatGPT, viene el modelo nuevo que tiene mayor profundidad de aprendizaje. Cada vez van aprendiendo más, cada vez están preocupando en que alucinen menos, con lo cual también es una ventaja, es decir, van evolucionando lógicamente, pero tienen siempre una versión menor. Cuando veas el modelo que seleccionas en ChatGPT mini, eso te permitirá la misma consulta con buenos resultados si le aplicas los principios del green prompting con el rol, el contexto, el formato, una respuesta de menor impacto. Espero haberte contestado. Joaquín Jamsó comenta que se podría incluir la medición de la sostenibilidad entre los principios éticos en el uso de la IA. Ese es un ámbito reconocido en la estructura de proyectos como Obinar. Ujú, totalmente. Para mí, Obinar es verdad que fíjate que lo publicó, porque uno de los problemas que tenía yo con el TFM, que inicialmente iba a ser presentado en septiembre, pero septiembre y administración, verano y administración pública es complicado, una combinación muy complicada, y lo extendía a febrero. De hecho, íbamos a empezar a medir el 15 de septiembre y por procedimientos, el registro en el sandbox y todo ese procedimiento con la herramienta que todavía no era pública, empezamos a medir en noviembre. Una de las claves fue leerme las guías de Obina que publicó justo en las mismas fechas que iba a ser el congreso. Y es muy interesante porque yo ya empezaba a hablar de la sostenibilidad, empezaba a hablar de esos paradatos, ya estaban ahí en Obinar, es decir, que existe ya ese run run de la necesidad junto con el proyecto Saga. Yo tuve la suerte de mantener una conversación con la coordinadora del proyecto Saga, la Cristina Díaz. Y entonces es verdad que se preocupan por la sostenibilidad y se mide la huella de carbono, pero falta la parte digital que es la más complicada, porque es muy difícil discernir ese centro de datos de tu departamento, qué consumes tú, qué no consume, ¿no? Em, están Eh, ahí. Isabel pregunta, dice, aún utilizando el carbón IA, Ujú. ¿cómo podemos saber qué consumos son los aceptables? Es que no hay un consumo de mejor o peor. Simplemente lo que te viene a decir es el uso, que tú no vas a ver la diferencia de cuando si podéis hacer la prueba, un mismo prompt, el consumo que tiene. Y además que son estimaciones. Tenéis que tener en cuenta que cuando se mide el impacto, son estimaciones que difieren mucho. Es decir, si ahora mismo lanzamos el mismo prompt, yo que estoy en Valencia, Isabel que está en Sevilla y otro que esté en Vitoria, por poner un ejemplo, o en Madrid, el mismo prompt tiene diferentes resultados de huella de carbono, porque tiene mucho que ver la ubicación geográfica también en esa medición. Y son mediciones estimadas cuando son de ChatGPT y Gemini, por lo que digo, que son herramientas privativas, es decir, que no son de open source, como DeepSeek, que es la China. Mm,
Entonces, difieren eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. No es lo mismo hacer una consulta en pleno pico de consumo eléctrico a las 12 de la mañana o a las 2 de la tarde que a lo mejor de noche. Y eso tiene que ver con todo la necesidad y la demanda energética, ¿no? Esos picos. En eso está la estimación también de la huella de carbono. La energía que nosotros estamos lanzando. Encender la calefacción a una hora, el consumo es distinto que a otra, ¿no? Aurora pregunta si los Mm. modelos de IA integrados en base de datos consumen lo mismo que ChatGPT, Copilot, etcétera. No le puedo responder a esa pregunta, pero por desconocimiento. Pero sí es verdad que, mira, Gili, que es la spin-off de dos profesores del área de computación de la Carlos III, Gili significa carbón en finés, porque parte de la gente está vinculada en Finlandia. Miden esas cosas. De hecho, ellos miden el alcance 3, que ya, como digo, tenéis la garantía con Carbonite, que al menos está reconocida por la especificación, la UNE 0086, ¿no? Miden también, por ejemplo, el consumo, el impacto de la publicidad que nos saltan en los móviles. Es decir, es un buen recurso que podamos recurrir si queréis a ellos. Ángel Cuevas y Rubén Cuevas son los que están detrás, los profesores que están detrás de Gili. Y finalmente, Sí, Iñaki Miguel comenta, el impacto de uso de repositorios digitales en la nube tampoco se está midiendo en términos medioambientales. ¿Podríamos correcto. darnos un susto si lo midiéramos? No, un susto no. ¿Se puede comparar en relación con el uso de la IA? ¿Podría ser el uso de la IA la punta del iceberg? Y por supuesto, enhorabuena, Cita. Bueno, gracias por la enhorabuena. Yo creo que ya no es ni la punta del iceberg. Es decir, la sobredimensión ayer, le comentaba previamente a Isabel que ayer asistí a una jornada de la UNED en la que hablaba la plataforma esta de Tu nube seca mi río. Cuando hablas de cómo se están ubicando los centros de datos de hiperescala aquí en España, que se están extendiendo de manera muy considerable y en zonas hídricas tensionadas con problemas de sequía. Nosotros España es un país de sequía. La IA, creo que la diferencia que tiene la IA con la pregunta que me ha lanzado es que su crecimiento es tan exponencial, es decir, es una tecnología disruptiva que ha entrado con tanto ímpetu que creo que incluso superaría con creces a la parte de los repositorios. Es decir, medirlo sería interesante. Sé que tengo algún compañero del máster que está terminando, que está haciendo algún trabajo sobre la sostenibilidad que va por ese camino. A ver por dónde termina, porque ya no soy la única. De esto, afortunadamente, tengo que decir que ya no soy la única ni el único trabajo de investigación que trata la sostenibilidad. Está ahí, el tema está ahí. Bueno, pues solo darte las gracias, que sepas que hay muchos comentarios muy positivos por tu facilidad a la hora de explicar estos conceptos técnicos, hacerlo todo muy fluido, muy comprensible. Y yo especialmente te doy las gracias porque muchas veces cuando nos hablan de estas cuestiones, al final te quedas con un panorama dramático Ujú. sin ninguna salida. Y tú aquí nos has dado unos puntos de fuga, cosas que se pueden hacer, nos has demostrado que hay cuestiones que están en manos de las grandes tecnológicas, pero hay otras que están en nuestras manos, con lo cual te agradezco esa visión práctica, útil y de remover conciencia. Y Muchísimas sabes, gracias. a ti y a vosotros y a todos los presentes y el interés. Me gustaría cerrar con una parte positiva. Bueno, es verdad que me gusta mucho la tecnología, pero soy prudente en el uso. Pero sobre todo, por de todas las jornadas que he venido asistiendo, donde el tema es recurrente, la inteligencia artificial, incluso en los trabajos de fin de máster, yo he preguntado, lancé a mis compañeros que quienes trataban el tema de la inteligencia artificial y creo que de 10 TFMs, 9,5 eran sobre inteligencia artificial, con lo cual ya dice mucho. Yo quería mandar un mensaje para esas personas que a lo mejor tienen ciertos recelos, ciertos temores. No deja de ser una herramienta más, ¿vale? No deja de ser una herramienta más. Yo hago el mismo símil que podéis utilizar. Para mí, a mí que me gusta la bicicleta, el ciclismo,
Para mí la inteligencia artificial es esa bicicleta eléctrica, que en el momento en el que estás cansada, porque ya llevas mucho tiempo pedaleando, el momento que te encuentras con una cuesta, una pendiente, activas la batería. Y eso no quita que tú hayas tenido que aprender a montar en bicicleta, ya desde pequeña, con los ruedines, después una más grande, e incluso subir bicicletas que sean más grandes que tú y no le llegues al suelo, y conocer toda lo que es la educación vial, ¿no? De cómo transitar. Eh, es eso, es una herramienta más. Si no cuestionamos a un matemático, a un científico que utilice calculadoras o computadoras a la hora de hacer cálculos, que antes lo hacían en lápiz y papel, no nos cuestionemos tampoco que podamos recurrir a la inteligencia artificial, pero utilicémonos de una manera mucho más rigurosa. Para mí, el uso de la inteligencia artificial sostenible, más allá de la conciencia ambiental de reducir el impacto, lo que reduce por el ámbito de los archivos es que afinamos la rigurosidad, minimizamos esas alucinaciones, que es lo preocupante. El impacto también va parejo. Si sabemos aplicar green prompting, tenemos dos resultados. Somos más sostenibles, pero además somos más rigurosos y más precisos. Y eso es muy importante cuando trabajamos con información y con documentos que son derechos ciudadanos que pueden tener graves implicaciones. Ahí lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias y finalizamos el taller, ¿eh? Muchas Hasta gracias, Isabel, y gracias a todos por vuestro interés. Adiós.